De acuerdo. Hasta ahora hemos visto cargas eléctricas que pueden existir de forma aislada, un electrón, un protón. Pero ¿qué pasa con el magnetismo? Si buscamos un imán y lo partimos por la mitad, buscamos separar los polos norte y polo sur, ¿qué obtenemos? Dos imanes completos. Matemáticamente esto se refleja que la divergencia de un campo magnético siempre es cero. Sea lo que sea, siempre va a ser cero. Es así. Lo que decíamos, si nosotros tenemos un imán, ya, y lo cortamos, vamos a tener lo mismo. Una carga positiva, negativa, negativa. ¿Ya? Y ojo que ahí eso del positivo y negativo es una eh, condición que, o una invención de medida nuestra. No es que la naturaleza tenga un negativo y un positivo, no, no. Nosotros le damos ese significado a la medición. Entonces, si tenemos una integral de superficie, ¿de qué? De un campo, de un campo magnético, ¿ya? Por el diferencial de su área. Esto sería igual a cero. Y también lo podríamos escribir de esta manera, que sería igual a cero. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Por qué podemos pasar de una integral de superficie a una integral de volumen? Aplicamos el teorema de divergencia o el teorema de Gauss. Este teorema conecta el flujo a través de una superficie cerrada S con la integral de la divergencia de un campo dentro de un volumen, ¿ya? Cerrado por esta superficie. Entonces nosotros podemos aplicar el teorema de divergencia de Gauss a la siguiente integral del campo y nos queda una integral de volumen. Por el mismo campo, que también viene siendo igual a cero. Entonces lo que tenemos aquí es que si esta integral de aquí adentro es cero, ¿qué razonamos nosotros? Que la integral ya sería la integral del volumen cero, diferencial de b es igual a cero, tal que el operador por el campo es igual a cero. Y este operador no es más que derivadas parciales en las coordenadas cartesianas que tenemos. Una derivada parcial con respecto a x, una derivada parcial con respecto a y, una derivada parcial con respecto a z. ¿Por qué estamos jugando en eso? Recuerden que al principio partimos diciendo que esta carga puntual que estábamos analizando estaba en tres dimensiones. En x, en y en z. Al principio partimos diciendo. ¿Ven? Entonces el flujo de ese campo sigue siendo cero. Como esta integral de volumen debe dar cero para cualquier volumen arbitrario que elijamos, la única forma de que esto se cumpla, siempre que que el integrando mismo sea cero, es decir, la divergencia de B, la divergencia de B del campo, de este campo magnético, tiene que ser siempre cero, en todo espacio. Todo el espacio la divergencia de este campo tiene que ser siempre cero. Entonces nosotros podríamos tener, no sé, este campo lo multiplicamos por un rotacional, que sería lo mismo que decir que es igual a cero. ¿Ya? Y eso quiere decir que no existe un monopolio magnético. A ver, para que quede más claro, si yo tengo un espacio vectorial que es A, ¿ya? Que este espacio vectorial es A sub X, A sub Y, A sub Z. Perfecto. Y yo voy a aplicar el rotacional. Yo tengo un rotacional. Entonces le voy a aplicar un rotacional a este espacio vectorial.
Entonces si yo le aplico el rotacional a este espacio vector, y ahora esto me queda la derivada parcial de A, ya, sub z, dividido la derivada parcial de y, menos la derivada parcial de A de y, derivada parcial de z. Y así, la derivada parcial de este término con respecto a z, menos la derivada parcial de A de y con respecto a x. Perdón, aquí es z. Aquí es z, aquí es z, me equivoqué yo. Y el último término sería la derivada parcial del término de A sub y derivado con respecto a x menos la derivada parcial de A sub x con respecto a y. Y ese es el rotacional del campo. Pero yo tengo un campo que diverge. Yo quiero saber la divergencia del campo, dónde se mueve el campo. Entonces la divergencia del campo, este es mi otro vector, que yo lo escribo con estas coordenadas. Y a ese vector le aplico la divergencia. ¿Qué es la divergencia? Multiplicarlo de esta manera. ¿En qué? En las coordenadas. Y aquí es de y, ¿verdad? Entonces este es el rotacional y esta es la divergencia del campo vectorial. Pueden ser lo mismo. Aquí le puse A, aquí le puse B, pero es exactamente lo mismo. Aquí igual no se entiende un poquito. Vamos a arreglarlo ahí para que se entienda que es de ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo la divergencia y el rotacional de ese producto? La derivada parcial con respecto a x de qué? De la primera derivada parcial de a con z con respecto a que a y menos la segunda, la derivada parcial de y con respecto a z, ¿cierto? Más la derivada parcial de y, la derivada parcial de a con respecto a x, aquí con z, aquí a z y aquí es x. Y aquí sería mi último término, que sería la derivada parcial con respecto a z, el término z de qué? Del campo. ¿Se entiende? Entonces aquí nos queda esto acá, de esta manera, menos la derivada si nosotros hacemos la operación matemática de multiplicar hacia el lado, esto nos va a quedar como la derivada al cuadrado de a z, así, de nuevo la derivada al cuadrado de a y, aquí, más la derivada al cuadrado de x, de y, de z, menos la derivada al cuadrado de acá de z, de y, de x, menos la derivada al cuadrado de y. Si se dan cuenta, los términos son todos se pueden cancelar, todos, absolutamente todos se pueden cancelar. Entonces empezamos a cancelar todos los términos. Todo este término con este se nos va. Y así, ese con ese, así, así. Donde aquí al final los términos se cancelan y nos queda que es igual a 0.